Si bien Internet es una herramienta que cumple un papel importante en el tema de la educación, al mismo tiempo es un espacio en el que converge diversidad de individuos que ponen en riesgo la seguridad de los menores. Desde el área de prevención de Proyecto Hombre queremos compartir con todos los padres y con todas las madres qué peligros existen en las redes y cómo evitarlos. Uno de los peligros que existen es la suplantación de identidad, donde cualquiera puede coger fotos que hayas colgado en Internet, tu nombre y hacerse pasar por ti sin tu consentimiento. La manera en que podemos abordar la suplantación de identidad es denunciar la cuenta que te esté suplantando, y no solo ante la plataforma, sino también ante las autoridades de tu país, ya que la suplantación de identidad es un delito. Otro de los peligros es el ciberbullying, que es acoso a través de las redes. Se trata de una forma de hostigamiento y agresión que se produce entre un grupo de iguales, ya sea entre amigos o compañeros. Dependiendo del nivel de acoso, la mejor opción es denunciar a los acosadores y mantenerte alejado de las redes hasta que pase la tormenta. El acoso y el abuso sexual online, conocido como grooming, es una forma delictiva de acoso que implica que un adulto se pone en contacto con un menor con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Y por último, el sexting, un intercambio de imágenes o vídeos de contenido sexual a través del móvil. Se considera una forma de acoso sexual, ya que el adolescente puede ser presionado a enviar este contenido a su pareja, quien después lo distribuye sin su consentimiento. Bueno, conociendo ya los peligros que podemos encontrarnos en redes, ¿qué medidas podemos tomar? Lo primero, concienciar a los menores de los peligros que existen. Para ello tienen que tener conocimiento de los mismos, además de recursos para poder evitarlos. Orientarlos para que eviten brindar información personal y privada que pueda comprometer su integridad. De la misma manera, evitar la comunicación con gente desconocida. Muy importante, mantener un diálogo abierto. Una conversación libre y fluida contribuye a que los menores sientan la familiaridad necesaria para recurrir a un adulto en caso de ser necesario. Y por último, utiliza soluciones de seguridad. Con esto se protege tanto los ordenadores como los móviles de programas informáticos maliciosos y ciberdelitos. Pero además se permiten filtrar los sitios y contenidos peligrosos para los menores.